Amadísimos hermanos, la paz del Señor para cada uno de ustedes. Les saluda cordialmente un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. En esta ocasión, como es de costumbre en nuestro espacio, hermanos, la hora final. La iglesia está experimentando los tiempos más peligrosos que antecederán al arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema interesante, un tema candente, un tema especial, un tema que a usted le va a bendecir, le va a nutrir, un tema que a usted le debiera abrir los ojos si es que se encuentra en condiciones espirituales peligrosas. Porque en esta época, más que nunca, estamos viendo un éxodo masivo de creyentes que han profesado la fe, que han tenido experiencias con Dios, que han escuchado el buen mensaje de la palabra, pero que con el pasar del tiempo en sus deslices se han apartado de la congregación y han terminado, hermanos, recibiendo títulos de apóstata. Hay un escritor célebre en la época de la Reforma que dice: la Biblia es la palabra de Dios, de manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. Es por esto, hermanos, que quiero citar las Escrituras en esta noche y poder compartir con ustedes por medio de esta grabación, junto con ustedes, hermanos, y en nuestro espacio La Hora Final, un tema que hemos querido titular Apostasía, una señal de los tiempos finales. No se despegue de esta grabación porque esto se viene sumamente interesante. Recuerde que el apóstol Juan, cuando escribe la revelación al Apocalipsis, cada vez que el mensaje a las 7 iglesias acaba y termina, el Señor Jesucristo escribe una frase solemne: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Apostasía, una señal de los tiempos finales. Nadie me puede discutir que este asunto es sumamente elemental. Esta situación no es solamente interesante a la hora de escudriñar las Escrituras y de compartirlo, hermanos, de manera teológica con ustedes, sino que esto es mucho más delicado porque esto, hermanos, es de vida o muerte. Cada vez que una persona se acerca a la fe, cada vez que una persona hace una confesión pública de que Cristo es su Salvador y su Señor, está entrando en caminos de espinas. Por eso el evangelio es tan delicado y no se puede tomar como un juego. Cada vez que nos acercamos a ustedes hacemos advertencia de este asunto. No tome el evangelio como un juego. No piense que venir al evangelio es simplemente recibir bendiciones de parte de Dios y promesas eternas que están dedicadas en las Escrituras para todos aquellos que se lavan en la sangre del Cordero. No es solamente recibir perdón de pecados, regeneración, restauración, hermanos, y un sinfín de propósitos, hermanos, bíblicos que se vienen sobre aquel que ha confesado al Señor Jesucristo como su único Salvador, sino que esto es mucho más delicado de lo que usted puede pensar. ¿Por qué? Porque hay un síndrome, hay un síntoma, porque hay una situación, hermano, muy particular que la Biblia la llama apostasía. Antes de que el Señor se manifieste en su segunda venida en gloria, como lo enseña Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y otros muchos pasajes bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que afirman que la segunda venida de Cristo visible será, hermanos, una situación apoteósica que nuestra mente no tiene capacidad alguna de poder imaginar, en donde los cielos se abrirán, en donde el cosmos, hermano, mostrará una señal desde el oriente hasta el occidente, y en donde el Hijo del Hombre descenderá visiblemente, hermanos, en un caballo blanco, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es impresionante que esa imagen, sin duda alguna, causa un estremecer en nuestro corazón, especialmente para aquellos que sabemos que volaremos en el rapto, aquellos que tenemos la esperanza palpante en nuestros corazones de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Todos los que experimentemos el rapto, la parucía, la traslación, el paralambano, hermanos, ese acontecimiento que sucederá en un abrir y en un cerrar de ojos, que no será un misterio, pero que sin duda alguna, hermanos y amigos, las noticias mundiales buscarán una cantidad de respuestas y de teorías, hermanos, apocalípticas e incluso oscuras para poder ocultar la verdadera razón del por qué personas han desaparecido del escenario de la tierra. Experimentaremos esa segunda venida con el Señor en el aire, no solo para que se cumpla la profecía bíblica, sino que, por supuesto, para ponerle fin al gobierno del anticristo y a su buen amigo, el falso profeta, que inaugurarán, hermanos, por 1000 años el lago de fuego. Tendrán una piscina de fuego y azufre.
solamente para ellos en 1000 años. Pero la apostasía es una de las señales del fin de los tiempos. Hoy día estamos viendo más que nunca cómo hay personas que han profesado la fe y se han apartado del Señor. Algunas personas piensan que ir a la iglesia es simplemente congregarse y después, bueno, tener una vida liviana, chabacana, vulgar delante del Señor. Pero ¿sabe usted que cada vez que una persona hace confesión de fe tiene una responsabilidad? Esa responsabilidad es, hermano, estar en santidad. Obviamente la santidad es progresiva. Nadie se vuelve santo de un día para otro. Es que los requisitos de Dios, hermanos, son el trabajar con el hombre diariamente mientras el hombre se niega para que Dios pueda hacer una obra. Dios no puede hacer por usted lo que usted debe hacer por sí mismo. Es por eso que la apostasía es tan complicada en estos tiempos peligrosos que anteceden al arrebatamiento y por supuesto una señal de la segunda venida de Cristo, hermanos, es que estamos viendo cómo la apostasía no solo se ha derramado en muchos altares en donde antes había fuego y unción, es que la apostasía también ha tomado lugar, hermanos, de el mundo cristiano. Vemos un oleaje de movimientos, hermanos, heréticos que se han hecho llamar evangelio. Es por eso que es impresionante cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 8 hace ver, hermanos, a los hermanos en Galacia que si aún un ángel del cielo descendiera con otro evangelio sea llamado anatema. Hay muchos parafraseando, hay muchos evangelios, pero nosotros sabemos indiscutiblemente, hermanos y amigos, que el evangelio sin duda alguna es uno solo. El evangelio, hermanos, está plasmado en las sagradas escrituras. La Biblia que yo tengo aquí en mis manos es la muestra visible, es la muestra palpable, es el libro que nos hace ver, hermanos y amigos, que la fe, como dice el apóstol Judas, fue dada una vez a los santos. No hay 2 evangelios, 3 evangelios, 4 evangelios, solo hay uno y es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero fíjese usted que la palabra del Señor nos va a motivar a tomar textos, hermanos, explícitos de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, que son la base de esta enseñanza. Fíjese usted que el apóstol Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es importante comprender que el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses está haciendo aclaraciones en situaciones escatológicas. ¿Por qué digo esto? Porque los tesalonicenses, por causa de los falsos maestros, habían al parecer recibido cartas, hermanos, de algunos falsos maestros que le habían hecho saber que estaban, hermano, padeciendo el periodo de tribulación y gran tribulación. Recuerde que los primeros años del cristianismo fueron brutales. Hermanos, la historia deja mención de que el suelo, hermanos, en el Medio Oriente y en algunas partes de África y de Europa fue bañada con sangre de cristianos, que fue, hermanos, la semilla que provocó que se fructificara con el pasar de los tiempos una cantidad de cosechas de almas impresionantes que han sido parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, la apostasía, el apóstol Pablo la mira de esta manera: nadie os engañe en ninguna forma, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Uno de los ejemplos más notables de apostasía lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Fíjese usted que si hay alguien que, hermanos, siempre fue tildada en situaciones de apostasía, fue la nación judía. Los hebreos, hermanos, vivieron cantidades de problemas y de juicios de parte de Dios. ¿Por qué? Por experimentar esto que nosotros conocemos o que titulamos o que la Biblia lo llama apostasía. En el capítulo 32, hermanos, Moisés, líder de la nación de Israel, su caudillo por excelencia, siguiendo el mandato de Dios, subieron a la cumbre del monte Sinaí para recibir del mismo dedo de Dios las tablas del testimonio. Esto es la ley de Dios. Dios quería que Israel caminara en sus propósitos y estatutos como pueblo suyo, al fin mostrándose diferente a los demás pueblos de la tierra, hecho que avistaba el inicio de una nueva era y el establecimiento de un gobierno teocrático. Por un momento imagínese lo que Moisés estaba viviendo. Una vez más, la visitación de Dios reafirmando su vida y también, hermanos, no solo su vida, sino que su ministerio. Sin embargo, mientras el caudillo de Israel gozaba de tan majestuosa experiencia, le era imposible imaginar lo que tramaba el pueblo a sus espaldas. La Biblia declara en la palabra del Señor en Éxodo 32:1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: mire las palabras, levántate, haznos dioses, escuche bien, que vayan delante de nosotros. Mire qué interesante es el texto, porque este Moisés es el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Imagínense la imagen, hermanos, peligrosísima que nos grafica los textos bíblicos. Israel había sido libre del lazo de Egipto. Habían sido, hermanos, salvos por mano poderosa de Jehová.
Los milagros, hermanos, sucedían a diario, porque la Biblia dice que el Señor hizo un sinfín de manifestaciones milagrosas, un sinfín de manifestaciones poderosas para poder librar a su pueblo bajo el yugo, hermanos, de lo que es Egipto. Pasaron en seco por el Mar Rojo. La Biblia dice que en el desierto fueron sustentados. Por la noche tenían columna de fuego y en el día tenían columna de nube. Nunca perecieron de hambre, hermanos, porque Dios tenía el maná preparado todos los días para servirlo en sus mesas. Además de ellos, sus ropas, sus trajes, sus sandalias, hermanos, crecían conforme a ellos crecían. Es, hermano, impresionante cómo es que Dios guardó, trató, hermano, y mostró su gloria con Israel. Pero aún así, hermanos, llegando a este transcurso de la historia, Israel cayó en una terrible apostasía en momento de que Moisés va al monte para encontrarse con Dios y recibir los santos mandamientos que se estipularían para el servicio y para, hermanos, la vocación del pueblo. Es que los pobres, hermanos judíos, quisieron pedir un Dios. Ese Dios, hermanos, se transformó en un becerro de oro. Y es aquí donde Israel cae, hermanos y amigos, en terrible apostasía. Ellos no habían experimentado una transformación verdadera en sus corazones. Por eso cada dificultad era una oportunidad para murmurar contra Dios y contra sus siervos. De esta manera entendemos que la murmuración no responde a un entorno, sino a una postura del corazón. Es impresionante cómo, hermanos y amigos, Israel, habiendo visto tanta gloria de parte de Dios, terminó pidiendo un Dios hecho por manos de hombre. Pero ahora el término que el apóstol Pablo utiliza en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 tiene, por supuesto, absoluta mención con los temas apocalípticos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que precederán a la segunda venida de Cristo. Muchas de ellas, por ejemplo, hermanos, son consideradas como la vuelta de los judíos a su tierra. A esto se le llama, hermanos, la reunificación del pueblo judío. También se puede comprender el aumento o el deseo de la globalización. O otros, hermanos, la búsqueda insaciable de un tratado de paz. O por qué no mencionar la aguda tensión que siempre está presente en el Medio Oriente. Guerras y rumores de guerra en estos sectores del globo terráqueo están siempre palpables a la luz del día y de las noticias, hermanos, que por supuesto nos permiten observar y comprender qué es lo que sucede en lugares cercanos y en lugares lejanos, hermanos, donde nosotros no podemos llegar. Pero además de eso, hermanos, está lo que nosotros conocemos como la apostasía. Sin duda alguna, hermanos, hay un gran alejamiento de la fe. Esto es sumamente peligroso porque es indiscutible que las situaciones espirituales en nuestro mundo están cada vez más peligrosas. Antes de seguir adelante, recordemos el significado de apostasía. En general, la apostasía es la deserción o desviación de los principios de alguna comunidad religiosa. La palabra griega apostasía significa rebelión o abandono. Mire qué interesante es cómo se define el término apostasía. Pero déjeme, hermano, por favor, ir un poquito más profundo porque hay algunas cosas impresionantes que me gustaría compartir con ustedes con relación a este simple término, pero que tiene, hermano, un recalque tan profundo en la vida espiritual de muchos. La palabra griega apostasía se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y se traduce, hermanos, de diversas maneras como abandonar, apartarse, dar la espalda. Esto se puede ver en Hechos 21:21. Y apostasía, rebelión y rebelión final, según el texto tomado en segunda de Tesalónica 2:3. Este término se encuentra también varias veces en la Septuaginta, en muchos pasajes bíblicos, hermanos, como por ejemplo Esdras 4:2, Esdras 2:14, Josué 22, hermanos, 22 y segunda de Crónica 29:19. En griego ático, la palabra significa rebelión o deslealtad y se usa también en los papiros para referirse a los rebeldes políticos, pero la mayoría de las referencias bíblicas y apócrifas lo son a la apostasía religiosa. En base de su etimología, el griego apo significa fuera de, y el término stasis significa estar de pie, y del sentido de alguna forma cognadas, hermanos, este término epistemis o apostasíos, según bajo algunos eruditos, ha postulado un sentido de apartamiento físico de. El pasaje teológicamente más significativo es el de segunda de Tesalonicenses 2:3, donde apostasía se menciona como uno de los 2 acontecimientos que tienen que preceder al día del Señor. Respecto a este pasaje, hermanos, hay muchas situaciones que se pueden analizar. Un término paralelo griego es apistemi. Se emplea, hermanos, de alguna manera en apartarse, partir o caer fuera. Se emplea en 1 de Timoteo 4:1 y se traduce como algunos se apartarán de la fe. Esta apostasía está situada en los tiempos del fin.
resulta en los apóstatas prestar oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Expresiones paralelas que nos ayudan, hermanos, a esta circunstancia del término apostasía es irse, apartarse, extraviarse, errar el blanco, sufrir o naufragar. Según Hebreos 3:2, mire qué interesante lo que nos quiere citar el autor de los Hebreos en el capítulo 3, en el verso 12. Mire, la Biblia dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:2 habla el término apistemi, se usa de lo que se apartan del Dios viviente. Implica un abandono deliberado de las personas propias de las creencias religiosas. Esto, hermanos, quiere decir sin duda alguna que es un apartamiento voluntario. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y quiero citarlo a cabalidad, porque nadie puede decir que los apóstatas están predestinados para caer en este tipo de rebeliones. No, la apostasía nace específicamente porque hay un corazón que no se ha guardado, un corazón que no se ha mantenido en la fe, un corazón que no se ha mantenido santo, un corazón que no se ha mantenido puro, un corazón que se ha dado, hermanos, a las disoluciones de la carne, a las prácticas, hermanos, pecaminosas, y tarde o temprano, mientras más practicamos el pecado, más nos vamos, hermanos, volviendo esclavos de él. Estas personas, hermanos, han sido de alguna u otra manera experimentadas en lo que tiene que ver con el don celestial, han degustado la buena palabra, porque ya se lo voy a citar en un texto clave, pero sin duda alguna apartarse de Dios nunca ha sido una situación que haya estado predestinada por Dios, sino que es una acción voluntaria en donde el hombre y la mujer por descuido terminan abandonando la fe que un día declararon. Ejemplos bíblicos de apóstatas incluyen a Judas Iscariote, Demas, Emineo y Alejandro el Caldelero. La historia de la iglesia incluye a Julián el apóstata en el 361 al 363, el emperador romano que renunció al cristianismo y que alentó al retorno al culto pagano en el Imperio Romano. Que esas negaciones manifiesten que uno nunca fue verdaderamente salvo o que dicha persona perdió su salvación dependerá de la perspectiva que uno tenga acerca de la seguridad eterna y de la perseverancia de los santos. Se da cuenta que, sin duda alguna, la interpretación de los textos van a depender única y exclusivamente de cómo usted mire, hermanos, la soteriología o lo que significa la doctrina de la salvación. Pero nosotros creemos profunda y abiertamente que los apóstatas, hermanos, son personas que se han, hermanos, descuidado de la fe y que han entrado y han oído a espíritus, hermanos, engañadores y a doctrinas de demonios, y que han terminado apartados por el descuido espiritual y se han vuelto, hermanos, negadores de la fe. Se han vuelto, hermanos, apóstatas, incluso se han vuelto, como lo llama el apóstol Pablo, enemigos, perros, hermanos, incluso en Filipenses 3:2, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Esto es más serio de lo que usted puede pensar, pero el doctor en Profecía Bíblica de Wayne Pentecost nos deja una excelente lista. Escuche bien la lista extraordinaria que nos deja el escritor de Wayne Pentecost sobre las siguientes características de la futura cristiandad apóstata. Hay, hermanos, negación de Dios, 2 de Timoteo 3, 4, 5. Negación de Cristo, 1 de Juan 2, 18. Negación del retorno de Cristo, 2 de Pedro 3, 3. Negación de la fe, 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. Negación de la sana doctrina, 2 de Timoteo 4, 3, 4. Negación de la moralidad, 2 de Timoteo 3, 1, 8. Negación de la autoridad divina, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 4. Es importante que nosotros, hermanos, atendamos a este fenómeno, hermano, que nos está pisando la espalda y que sin duda alguna el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, el acusador de los hermanos, sin duda alguna va a estar esperando que usted y yo decaigamos de nuestra fe, porque Cristo lo dijo, incluso buscará, hermanos y amigos, hermano, tentar, agarrar, atrapar, destripar, destruir aún a los escogidos. Es por eso que Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, antes de cualquier presunción, en respuesta a la pregunta solemne que le hacen los discípulos, entra diciendo, hermanos y amigos, que habrán, por supuesto, falsos cristos que buscarán engañar a muchos. Ahora, el doctor Andy Good la describe la apostasía de esta manera. La palabra apostasía se deriva de dos términos griegos. El primero es la preposición apo, que significa lejos de. El segundo vocablo es el verbo istemi, que quiere decir estar de pie. Por lo tanto, la apostasía significa estar de pie lejos de. Se refiere a una desviación de la verdad conocida o previamente abrazada. El tema de la apostasía tiene poco que ver con la condición del mundo no salvo, que siempre ha rechazado la verdad divina y por lo tanto no tiene nada de qué alejarse. La apostasía tiene que ver más bien con la temperatura espiritual dentro de la iglesia. Los apóstatas son los que profesan la fe,
pero se rebelan o se apartan de ella. Ellos nunca poseyeron a Cristo ni la vida eterna, sino que simplemente profesaron la fe. Los apóstatas se caracterizan siempre por dos cosas en el Nuevo Testamento: la falsa doctrina y la vida impía. Algunos apóstatas niegan la fe y abandonan la iglesia, otros niegan la fe y se quedan dentro de ella. Si bien ambos son dañinos, los que se quedan y persisten en la erosión de los cimientos de la iglesia de Jesucristo son los peores. Vivimos en días de apostasía desenfrenada, creciente, invasora. La quinta columna está firmemente arraigada en casi todas las principales denominaciones de hoy en el mundo entero y ha invadido la mayoría de los cimientos teológicos de una manera nada menos que aplastante. Hermanos, es por esto que este asunto es peligroso, porque vemos, hermanos, apóstatas en nuestras iglesias, en nuestros círculos religiosos, que se han desviado de la fe y que por supuesto después han terminado apartándose de la iglesia. Pero hay otro círculo mucho más peligroso, que es el que ha abrazado la falsa enseñanza y que no se ha ido de la iglesia y que se ha dedicado a sembrar la cizaña y que ha caído, hermanos, en tierra que todavía no está firme. Hermanos, la iglesia por supuesto siempre ha estado plagada de apostasía, pero nada como lo que vemos en la actualidad. Hace poco, por ejemplo, una profesora en una respetada universidad cristiana dijo que el Islam y el cristianismo adoran al mismo Dios. Por supuesto, esa afirmación no es correcta, debido a que el Dios del cristianismo es un Dios trino, mientras que el Islam niega la deidad de Dios, Jesucristo. El cristianismo enseña que Jesús es el único camino a Dios, por lo que si uno lo niega a él, no puede llegar a Dios. La universidad decidió despedir a la profesora que dijo que Dios y Alá son lo mismo, lo cual aplaudimos, pero su declaración, hermanos, revela un sentimiento creciente de que la clara doctrina bíblica es vaga, confusa e incluso contradicha. ¿Por qué quería citar este ejemplo? Porque el profeta Oseas hizo un llamado de alerta, hermanos y amigos, en uno de sus contextos bíblicos. Él lo dijo abiertamente: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esta es una de las grandes, hermanos, aristas del por qué tenemos una imparable avalancha de apostasía. Es que hoy día más que nunca, hermanos, la Biblia se ha dejado de lado en los púlpitos. Hoy día, hermanos, la lectura de las Escrituras es vaga en nuestras iglesias. Hermanos, la Biblia es una lectura vaga en nuestras iglesias. Hoy día la iglesia prefiere cantar. Hoy día la iglesia prefiere las experiencias espirituales. Hoy día la iglesia prefiere el mover la carne. La iglesia hoy día prefiere el movimiento carismático, pero no quiere escuchar lo que la Biblia dice con respecto a lo que Dios debe y necesita demandar a su pueblo. Es por eso que Oseas dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ha sido una de las grandes reglas del por qué hay un saco de cristianos que se ha apartado de la verdadera fe y se ha vuelto a fábulas y a engaños mitológicos que muchos han sembrado en nuestras iglesias cristianas, porque no hay fundamento, porque no hay, hermanos, buena palabra, porque no hay dedicación teológica, porque no hay dedicación escritural, porque, hermanos, nos dedicamos mucho más a cantar, a danzar, a profetizar, a imponer las manos, que no está malo, que es parte de nuestro credo cristiano, de nuestra liturgia evangélica, pero no hay nada más glorioso, extraordinario y sublime que cuando el predicador, la predicadora, el portador, el profeta Nabí, que es el que lleva el mensaje en sus labios, abre la Biblia y dice: así ha dicho Jehová. Es por eso, hermanos, que el autor de los Hebreos en el capítulo 6, verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escuche bien, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Mire qué interesante, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. El engaño en los postreros días, hermanos, es impresionante. No solamente hay apostasía teológica y apostasía moral, es que tenemos una barbarie de movimientos que se han hecho llamar evangelios, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, en donde no solo, hermano, el dinero es la base de la reunión, no es Dios, es el dinero, es la prosperidad, es el crecer, y además de ello arrastra un sinfín de falsas teologías como el pacta con Dios, como el decrétalo, como el profésalo, como el decláralo, que ha llevado a un montón de gente sin conocimiento a caer en las redes del engaño. Tenemos otros movimientos como el G12, que se ha ajustado a lo que pareciera ser un nuevo evangelio, o lo que significa el evangelio de la célula o el movimiento celular, en donde,
hermanos, se hacen preencuentros, encuentros y posencuentros, en donde prácticamente al interior de esas reuniones hay una barbarie de prácticas oscuras, en donde a ti te hacen declarar tu pecado, escribirlo en un papel, clavarlo en la cruz o incluso, hermanos, incluso quemarlo. Todo eso es nada más y nada menos que otro evangelio que Jesús dijo: si vinieren con este tipo de evangelios, todos ellos sean anatemas. Hermanos, estamos viendo un desenfreno en los dones del Espíritu, cómo la gente hoy día se burla de lo divino, de lo celestial, hermanos, de lo espiritual. Hoy día vemos un sinfín de abusos espirituales, cómo la gente manipula al Espíritu Santo, expulsando, hermanos, viento, hermanos, desde sus labios, declarando que es el Espíritu Santo. El soplo de vida se le llama. O también otras falsas unciones: la unción de la manguera, la unción del aceite, la unción del chicle, y cuántas barbaries que se han introducido en la iglesia, y los brutitos e ineptos, hermanos, se han prestado para caer en las redes del engaño. Es por eso que esto es sumamente importante, porque el engaño en los postreros días sería cada vez más intenso, porque estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que Dios, a través de sus profetas, proporcionó señales de los tiempos. Jesús respondió a los fariseos por no saber ni reconocer las señales proféticas de la primera venida del Mesías. Pero además de hecho, como respuesta, hermanos, a sus discípulos, el Señor dio varias señales que anunciarían la proximidad de su segunda venida a la tierra. La primera señal fue el engaño religioso, y la enfatizó sobre las otras, diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche bien, engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Escuche bien, grandes señales, no serán pequeñas, serán grandes señales, serán llamativas. Hermanos, serán señales que llamarán a la gente a creer, serán señales que llamarán a la gente a quedar estupefacta. La gente quedará boca abierta, hermanos, la gente quedará patidifusa ante el escenario que pareciera ser del Espíritu Santo, pero no es nada más y nada menos que falso engaño, hermanos, provocado por los falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cristo no se refiere al engaño mundial que proviene de las religiones rivales como el budismo, el hinduismo, el islamismo, la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Los falsos cristos y falsos profetas son cristianos profesantes que ya han alegado haber hecho milagros en el nombre de Cristo. Estos falsos profetas no solo engañan a otros, sino que ellos mismos parecen, hermanos, estar engañados. Pero sin duda alguna, una de las señales finales, hermanos, es la rebelión de la apostasía. Se podría mencionar muchas señales significativas. Sin embargo, una señal de los últimos tiempos que se ignora o se pasa por alto frecuentemente es el aumento de la apostasía en el último gran alejamiento. Andy Wood describe: la apostasía es otra señal que a menudo ocurre delante de nuestras propias narices, lo cual no logramos reconocer como una señal del fin. La apostasía es la señal escritural específica que indica que la iglesia está a punto de completar su misión en la tierra. El Nuevo Testamento dice que la gran apostasía final se acerca. Para entender el acontecimiento futuro, obviamente debemos, hermanos, ir a los pasajes que acabamos de leer al principio. El apóstol Pablo, lo vuelvo a recalcar porque esto es sumamente importante. La Biblia lo dice de la siguiente manera, hermanos, en el capítulo 3, en el verso número 1 de su segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque hay señales de hombres, hermanos, que sin duda algunas serán aquellos que serán vasos de deshonra para Dios y por supuesto portadores de las falsas enseñanzas por parte de Satanás para proliferarlas en el mundo. Además de eso, las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses escriben durante su segundo viaje misionero en su estancia en Corinto. Si bien esta epístola aborda muchos temas importantes, su característica sobresaliente en su enfoque es el futuro. Segunda Tesalonicense es uno de los grandes capítulos proféticos de la Escritura. Ningún otro en toda la Biblia cubre el mismo terreno profético. Esto es tan importante que la naturaleza, hermanos, del tema que estamos tocando, apostasía, una señal de los tiempos finales. La naturaleza de la falsa enseñanza o la apostasía en particular era que el día del Señor había llegado y que la iglesia ya estaba en la gran tribulación. Es por eso que Pablo toma decididamente, hermanos, pluma y lápiz para escribirle a la iglesia en Tesalónica, porque no estaban pasando la gran tribulación,
sino que simplemente era la persecución que debía experimentar la iglesia, hermanos, por causa del testimonio y de la palabra predicada. La tribulación o el día del Señor es el tiempo final del juicio global que precede a la segunda venida de Cristo. Al parecer, esa falsa enseñanza surgió en varias modalidades. Una pudiera ser cartas falsificadas y espurias que decían ser del apóstol. Antes de aclarar este problema, Pablo escribe, hermanos y amigos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, mire, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El primer acontecimiento que debe llegar antes del día final del Señor es la apostasía o la rebelión. Lo que Pablo está diciendo es que el día final del Señor no podía ocurrir hasta que haya una deserción generalizada de la verdadera fe. Algunos piensan que esta deserción sería el aspecto físico, es decir, el rapto de la iglesia al cielo, aunque tal punto de vista tiene cierto mérito. La mayoría de los expositores creen que se refiere a una deserción teológica o rebelión. El artículo definido "la" aparece antes de la palabra apostasía, señalando que no es cualquier deserción de la fe, sino que es única y que los lectores aparentemente sabían de ella. Es la apostasía. Esta apostasía final implicará un alejamiento extenso y a gran escala por parte de los que profesan, hermanos y amigos, conocer a Dios. Algunos eruditos ven la apostasía en 2 de Tesalonicenses 2:3 en términos más amplios, en referencia a una rebelión mundial contra la autoridad al fin de los tiempos, es decir, un levantamiento general contra Dios. Sin duda alguna, hermanos, esto es sumamente cierto. El doctor Hickey Bill dice, la apostasía no ocurrirá principalmente en el ámbito no cristiano, sino que dentro de la comunidad cristiana. La cristiandad se dirige a un gran alejamiento. En el tiempo en el que 2 Tesalonicenses se escribía, había sin duda alguna errores en la iglesia, pero no había una apostasía generalizada dentro del cristianismo porque éste estaba recién creciendo. Es por eso que esto es sumamente llamativo, es sumamente, hermano, interesante, y usted debe levantar las antenas y prestar atención a lo que está sucediendo a su alrededor. La apostasía, como la acabábamos de citar, no es una situación que albergará el mundo externo, sino que se avecina, se sienta, se aposa y echa raíces en el mundo interno del cristianismo. Hoy estamos viviendo los días más peligrosos antes del rapto. Cristo vendrá a buscar a su pueblo, nos llevará al cielo, y la apostasía más terrible nunca antes vista en el escenario mundial será desencadenada por el anticristo, hermanos, que se hará pasar por Dios, se sentará en el templo, deseará adoración mundial y lo logrará, establecerá un nuevo orden mundial, colocará una estatua, una marca en la mano o en la frente que motivará a miles de millones, hermanos, a servir al dictador del futuro. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, guárdese, busque a Dios, ore, ayune, lea por sobre todas las cosas la Biblia y no se deje engañar. Sea su pastor, sea su evangelista, sea su predicador favorito, si cita las Escrituras y lo que interpreta no está, hermanos, conforme a la verdad escrutinía de la sagrada palabra de Dios, no le diga amén. Hermanos, la apostasía, una señal de los tiempos finales, con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, en su espacio La Hora Final. Los tiempos peligrosos ya han llegado y la apostasía hoy está a flor de piel. Dios le guarde y recuerde, Maranata, Cristo viene ya.